Bienvenidos, hermanos, a esta conferencia, Nuestra Herencia Presbiteriana. Soy John Sandoval y quiero hoy animarles a que disfruten este tiempo de enseñanza y también de compañerismo, en donde estaremos junto a los hermanos de las iglesias en Bucaramanga, Florida, Piedecuesta y Girón, y de cualquier otro lugar desde donde usted provenga, para conocer más acerca de esta identidad teológica y también ver cómo podemos ser más útiles a nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo aquí en Santander y desde Santander hasta lo último de la tierra. Hoy estaré tratando sobre la historia del presbiterianismo antes de la Reforma, de manera tal que veremos algunos principios bíblicos, posteriormente un desarrollo histórico, concluyendo con unas conclusiones que nos servirán de plataforma para el resto de los días de conferencia. Por lo tanto, acompáñeme, si es tan amable, a la palabra de Dios en la Biblia. Aquí tenemos en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 se nos dice en el versículo 11, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por esta noche juntos al permitirnos una vez más congregarnos en torno a tu santo nombre. Y conforme a tu palabra queremos exaltar tu nombre y solicitar el auxilio de tu Espíritu. Suplicamos, Señor, que nos ilumines, pero también que nos consueles, Señor, y nos orientes para ser fieles testigos tuyos en esta tierra de Santander y desde Santander hasta lo último de la tierra. Ayúdanos a crecer en madurez y entender esta identidad teológica que se fue desarrollando a lo largo de los siglos, de tal modo que podamos ser más edificados de lo que hemos sido hasta este tiempo y que podamos también encontrar la vocación para la cual tú nos has llamado, Señor. Estas cosas las pedimos para el gozo de nuestras almas, para la gloria de tu nombre y para la extensión de tu reino mientras tú vuelves por segunda vez. En tu santo nombre oramos. Amén. Bueno, este pasaje muy sencillo dice dos cosas que debemos tener presentes. Primero, aquí se nos muestra que Cristo es el que naturalmente gobierna su iglesia, no obstante, Él lo hace por medio de personas que han sido capacitadas, cada una en su respectiva función, para fortalecer, edificar, construir, establecer su pueblo, que es la iglesia. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y dentro del presbiterianismo hay una comprensión clara de este pasaje, como vamos a estar viendo, y de este modo es que nosotros no solo comprendemos, sino también aplicamos textos como el que estamos viendo, de tal manera que cuando nosotros tenemos claridad acerca de estos asuntos, podemos trazar una línea entre cómo la iglesia lo entendió en el tiempo de los apóstoles y cómo se fue desdibujando esta interpretación hasta nuestros días. Y de esto se trata, que nosotros cada uno podamos encontrar nuestra posición, nuestra labor, nuestra vocación dentro del cuerpo de Cristo para que seamos cristianos útiles, ya que el Señor nos llamó no solo a la salvación, sino también al servicio. Y es entonces que damos inicio a nuestra conferencia. ¿De qué estamos hablando en esta primera lección? La historia del presbiterianismo antes de la Reforma. Cuando hablamos de la historia del presbiterianismo antes de la Reforma, me refiero a las siguientes cosas. Estamos hablando que el presbiterianismo surge mucho antes, o por lo menos sus ideas constitutivas vienen desde mucho atrás. Algunas personas trazan el presbiterianismo, tal vez a la iglesia que
surgió ahí en Bucaramanga, otros un poco más atrás, hacia los Estados Unidos e incluso hacia Europa en el siglo XVI, pero en verdad el presbiterianismo es mucho más antiguo. Pero para ello, para que no haya confusión en absoluto, vamos a detenernos en primer término sobre qué es presbiterianismo, a qué nos referimos con presbiterianismo, de qué se trata esto, qué es presbiterianismo, qué significa el presbiterianismo. Bueno, presbiterianismo es asociado con un sistema de gobierno de la iglesia y eso está bien, pero el sistema de gobierno de la iglesia presbiteriana es una expresión de toda una concepción de diferentes doctrinas. Primero, de la doctrina de Dios. Segundo, de la doctrina del hombre. Tercero, de la doctrina de la salvación. Cuarto, de la doctrina de Cristo. Quinto, de la doctrina de la iglesia. Sexto, de la doctrina de la Biblia, de la palabra de Dios. Y en último lugar, de la doctrina del llamado de los cristianos. Estas doctrinas que vamos a estar tocando de manera indirecta muchas veces, todas son la base desde la cual se construye eso que llamamos presbiterianismo. Algunos piensan que el presbiterianismo es casi exactamente como los demás tipos de denominación cristiana. Y aunque puede haber un sistema de administración eclesiástica semejante al presbiterianismo, e incluso hay algunas denominaciones no presbiterianas que tienen un sistema de administración muy semejantes al presbiterianismo sin ser realmente presbiterianos. Nuestro objetivo es que podamos adentrarnos poco a poco en esto que sostiene al presbiterianismo para que vayamos viendo, por una parte, la particularidad del presbiterianismo, pero dentro de otro lado, y es la catolicidad de la iglesia, porque en últimas el presbiterianismo es una forma de cristianismo, una expresión particular del mismo. Por lo tanto, veamos un poco históricamente quiénes, cómo, cuándo, dónde fue que se originó el presbiterianismo. Bueno, ¿cuándo? Podemos decir que el presbiterianismo tiene raíces históricas que pueden trazarse desde el tiempo de la Reforma, como es el centro que estamos utilizando aquí, pero también hay mucho más atrás para nosotros saber. Llegando a la Biblia y desde la Biblia hacia atrás, vamos a descubrir que desde el tiempo de los judíos hubo también estos principios presbiterianos. Ahora, ¿en dónde surge? Lo he dicho, en la Biblia están estos elementos constitutivos de la identidad presbiteriana. ¿Y qué personas pueden identificarse aquí como tales? Bueno, son estos individuos que hoy normalmente conocemos como Juan Calvino, como Juan Knox, como Ulrico Zwinglio, entre los más conocidos. No obstante, no perdamos de vista que el presbiterianismo no empezó con ellos. El presbiterianismo surge precisamente de la Biblia. ¿Cómo lo podemos distinguir? He hablado de algunas doctrinas que, si se toman en conjunto, todas y cada uno de estos elementos nos muestran que el presbiterianismo hace parte del cristianismo en toda su catolicidad, pero también con unos elementos particulares. Y esto es importante que lo enfaticemos. El presbiterianismo no existe sin el cristianismo. Importante. Algunos pueden llegar a pensar que ser presbiteriano es como otro tipo de religión. Incluso en algunas ocasiones se percibe así, pero no. Antes de alguien llamarse presbiteriano, era simplemente cristiano, a secas. Solo que, por causa del desarrollo de la historia de la iglesia, todos y cada uno de aquellos que nos denominamos cristianos presbiterianos, tuvimos unas características con las cuales nos hemos venido identificando. Estas características son, por ejemplo, la doctrina del pacto.
qué es lo que tratarán otros hermanos. También tienen que ver con la forma en la que se interpreta la Biblia. Pero insisto, no debemos perder de vista que estos elementos que el Señor ha provisto a lo largo de la historia de la iglesia no son solamente asunto de los presbiterianos. Por el contrario, también hay elementos que son semejantes a los otros grupos cristianos. Insisto, solo que desde el presbiterianismo se entienden de una manera muy particular. Ahora bien, en este momento le hago una pregunta a usted que me está escuchando, que me está viendo a través de esta transmisión, de esta grabación. Y es lo siguiente: ¿de qué se trata el presbiterianismo? Piénselo. Si hoy le preguntaran a usted, bueno, usted que es presbiteriano, realmente qué es lo que hace que lo sea y qué es lo que hace que usted no lo sea. ¿Ya? Pregúntese. Presbiterianismo. Bueno, presbiterianos. Bueno, reforma. Bueno, estos cuestionamientos son necesarios que nosotros nos los hagamos cada tanto. ¿Y por qué motivo? Insisto, porque no siempre los presbiterianos saben que lo son. Hay gente que llega al presbiterianismo sin darse cuenta que en realidad tiene una particularidad dentro de la catolicidad de la iglesia. Ese es un caso. Mientras que hay otros que han crecido dentro del presbiterianismo y lo que conocen del cristianismo es el trasfondo presbiteriano e ignoran que hay otras expresiones también del cristianismo. Para ello, insisto, la historia nos va a ayudar. Empecemos entonces con la historia bíblica. En la historia bíblica podemos ver dos momentos claves. Y estos dos momentos claves son el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo hay un relato muy interesante y es en Éxodo capítulo 18 y luego Éxodo capítulo 24 para que lo tengan en cuenta. Éxodo 18 y Éxodo 24, en donde hay en un momento un consejo que se le da a Moisés de parte de Jetro, su suegro, una vez salidos de Egipto y viviendo en el desierto con una nación enorme, numerosa. Y luego viene el establecimiento de Dios mismo acerca de una forma inspirada por él respecto a cómo va a guiar su pueblo. Veamos entonces en el capítulo 18 de Éxodo lo que está pasando. Se nos dice entonces que Moisés estaba bastante atareado, tenía muchas cosas que hacer, estaba bastante con una carga, digamos, agobiado por una carga ministerial enorme. Llega su suegro, alaba a Dios después de contarle Moisés las cosas que Dios hizo al sacarlos de Egipto, y descansan esa noche, realizan sacrificios a Dios, etcétera. Al día siguiente, Jetro observa que Moisés está completamente dedicado a atender a las personas y él se acerca y le dice, mira, vas a desfallecer tú y además el pueblo. O sea, tú no puedes llevar adelante este tipo de ministerio durante tanto tiempo. No va a ser posible. Y además, no solamente te va a hacer daño a ti mismo, sino que no vas a poder cumplir el trabajo que Dios te confió para estas personas. ¿Ya? Y él le da un consejo. Él dice, mira, tú debes dedicarte a las cosas difíciles y las cosas más fáciles las delegas a otras personas. Aquí encontramos entonces tres principios. Primero, naturalmente Dios es el Dios, el único que sostiene a su pueblo. Recordemos la columna de nube, la columna de fuego que guiaba a Israel durante los 40 años. Es Dios mismo haciéndose presente también mediante el tabernáculo, que todavía no estaba hecho, pero posteriormente, cuando se establece, va a recordarles a ellos que Dios es el único soberano, el único rey de su pueblo. Este es un principio presbiteriano, y es que solamente hay un rey y es Dios. Luego, el mediador, que es Moisés,
desde luego, tiene que seguir representando a Dios ante el pueblo y el pueblo delante de Dios. Es decir, el oficio de Moisés no es reemplazable. No obstante, sí hay muchas labores que Moisés puede y debe delegar a otras personas dentro del pueblo. Es decir, personas reconocidas como líderes del pueblo de acuerdo a unos requisitos que van cumpliendo. Entonces, ahí está el segundo y el tercer principio. El segundo principio es que Dios gobierna a través o ejecuta su gobierno como rey a través de oficios, a través de personas, que en este caso es Moisés. Y en tercer lugar, el pueblo tiene participación también en esta administración, reconociendo a aquellos que Dios aprueba para que lo representen. Entonces hay tres principios. Dios es el rey de su pueblo, Dios establece representantes y al mismo tiempo el pueblo reconoce sus representantes y en esa triple interacción el pueblo va a ser guiado por y para la gloria de Dios. Luego encontramos en el capítulo 24 del mismo Éxodo que ahora ocurre algo interesante y es que Dios mismo llama a Moisés al monte y es en el monte en donde Dios se encuentra con Moisés y se encuentra con otros ancianos, que si hacemos la cuenta son 72. Entonces hay dos principios adicionales. Entonces, el cuarto principio, podríamos decir, de este presbiterianismo incipiente dentro del pueblo de Israel, es que Dios se relaciona con estas personas en unos términos pactuales. Es decir, hay un convenio, hay una relación donde hay una gran solemnidad, una gran responsabilidad frente a estas personas que van a representar al pueblo delante de Dios. Es decir, ya no es solamente Moisés, sino ahora estos ancianos, quienes van a gobernar al pueblo de parte de Dios. Es decir, ya se nos está anticipando que el oficio de Moisés es un oficio típico, es decir, que está anticipando un oficio perfecto que va a permanecer por los siglos de los siglos y que se cumplirá en el gran Moisés del nuevo pacto que es Jesucristo. No obstante, se requiere todavía que hayan personas que sigan siendo humanas y que sigan representando al pueblo de Dios. Y en quinto lugar, Dios llama a estas personas para lo siguiente. Y aquí hay otro principio. Resulta que cuando Dios se encuentra con Israel en el monte de Sinaí, los israelitas al ver la gloria de Dios dicen, no, 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 vayan ustedes, vayan ustedes. Y en últimas el único que va es Moisés como representante. Pero luego ahí en esa lista de Éxodo 24 aparecen Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, quienes al no cumplir las normas establecidas por Dios mueren en la presencia de Dios. Entonces, el quinto principio es que los mandamientos de Dios establecen la norma para que el pueblo se gobierne, se administre, sea guiado, sea orientado. Y por eso el presbiteriano entiende que Dios sí ha establecido la manera en la cual su pueblo debe gobernarse. Entonces, principio número uno, Dios es el rey. Principio número dos, Dios gobierna a través de representantes. Principio número tres, Dios reconoce a aquellos que el pueblo reconoce como sus líderes. Principio número cuatro, hay una gran solemnidad, es decir, debe ser personas que están en una integridad moral superior. Y en quinto lugar, estas personas tienen que reconocer los mandatos de Dios, de otra manera serán quitados, perderán el respaldo de Dios y otros vendrán a ocupar su cargo. Viniendo más adelante en el Nuevo Testamento, encontramos el otro momento bíblico en donde se fundamenta el presbiterianismo. Y es el patrón de Israel. Estos 5 principios de los que hablamos brevemente aparecen entretejidos aquí en el Nuevo Testamento, en la vida de Cristo y sus apóstoles. ¿Cómo lo vemos? Lo vemos cuando Jesús está frente al Sanedrín. ¿Qué es el Sanedrín? La palabra significa sentarse juntos. Era compuesto de 72 ancianos, o sea,
Aquello que ellos ya habían recibido a lo largo de los siglos lo mantuvieron y reconocieron que eran mandamientos de Dios. Jesús se somete al Sanedrín. Por ejemplo, en Lucas capítulo 22, 66 al 71, encontramos que Jesús no se revoluciona. Jesús reconoce que el Sanedrín es un gobierno legítimo a pesar de ser personas que están actuando de manera ilegítima. Están violando los mandamientos y por eso Cristo, antes de ser capturado por ellos, establece sentencia condenatoria sobre este Sanedrín o sobre este presbiterio que se ha desviado de la palabra de Dios y que ya no reconocen el reinado de Dios y ahora va a ser reemplazado por unos nuevos presbíteros que serán los apóstoles, a quienes Jesús se encarga de ser los representantes del nuevo Israel, es decir, de la iglesia. Y aquí es donde los apóstoles y la iglesia se presentan de dos maneras. Entonces, en primer lugar, encontramos el concepto de los 12. Los 12, los 12, los 12. Los 12 tienen autoridad para gobernar la iglesia. Pero estos 12 que gobiernan la iglesia no son cualquier clase de 12. Fueron los 12 que Cristo escogió, que Cristo comisionó, que Cristo capacitó, que Cristo respaldó. Pero cuando uno de esos 12, sabemos, vio los mandamientos de Dios, ¿qué ocurrió con él? Fue eliminado y otro vino en su lugar. Sin embargo, en Hechos capítulo 12, encontramos que cuando muere uno de estos 12, ya no hay más reemplazo de los 12. Este es un punto interesante, porque la iglesia ya no se va a gobernar solamente por los 12, como algunos todavía sostienen, sino por medio de aquellos a quienes Dios comisionó por medio de los 12. ¿Quiénes son estos? Tenemos varios pasajes de Hechos de los Apóstoles y los animo para que los sigan estudiando, varios textos, pero me voy a detener solamente en dos pasajes. Hechos 14:23 nos dice que cuando Pablo y Bernabé establecieron iglesias, enviados y comisionados por los ancianos de la iglesia en Antioquía, ¿qué hicieron? Establecieron ancianos en cada iglesia, o sea, presbíteros, y los encomendaron al Señor como rey. Y ellos debían ser reconocidos también por la iglesia. Entonces, ahí está la interacción de estos elementos. Y en Hechos capítulo 15 vemos un problema que surge en la iglesia y cómo lo resuelve la iglesia a través de la reunión del nuevo concilio eclesiástico, que en verdad es el primer concilio de la iglesia, donde se juntan los apóstoles y los ancianos, y con la misma autoridad, juntos, de acuerdo a los mandamientos de la palabra de Dios, ellos deliberan y establecen unos criterios para que la iglesia resuelva esta situación. Aquí es donde surge este concepto que estoy llamando presbiteriano, y es porque los presbíteros, de ahí viene la palabra, no la he definido todavía, se refiere a los ancianos. A los ancianos. El anciano se refiere al carácter moral de la persona, claro, por asociación a las personas en cuanto a su edad, pero el oficio de ellos es supervisar. En ese sentido es que se les llama a ellos obispos, o sea, personas que están episcopando, o sea, personas que están viendo sobre otros. Esto también se ha presentado o se ha prestado para confusión, mejor. Muchos confunden anciano, presbítero, pastor y el episcopo o el arzobispo, como en ocasiones se utilizan, pero en realidad la palabra lo que significa es básicamente el mismo oficio, como estamos viéndolo de manera intercambiable. Y en Hechos capítulo 20 aparece así: los ancianos, obispos, o los obispos que son ancianos. Ahí está. Ellos son los que pastorean la iglesia del Señor. Por tanto, ¿qué hemos visto hasta este momento? Que el presbiterianismo o los principios constitutivos del mismo están en el Antiguo Testamento y se mantienen en el Nuevo Testamento. Aquí va la segunda pregunta para todos ustedes, para que mediten, para que reflexionen, y es lo siguiente: Dios no ha dejado, a través de el precepto, el ejemplo y el consejo,
cómo debe gobernarse su pueblo? Naturalmente que sí. Un buen trabajo que pueden ustedes realizar en cualquiera de sus congregaciones es un estudio sobre estos fundamentos del presbiterianismo, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, y darse cuenta que Dios sí ha dicho que la iglesia debe gobernarse según sus mandamientos, según su ejemplo, según sus consejos. Tal vez una iglesia que pueda ser iglesia y se considera presbiteriana no está actuando de este modo. Pues para esto es esta conferencia, para darnos cuenta de qué se trata el presbiterianismo, cómo se desarrolló, pero a la vez cómo se distorsionó, para que volvamos de vuelta a la palabra de Dios. Como dijo Cristo, conocerán la verdad y ella los hará libres. Ahora, en la segunda y última parte de esta sesión, con el tiempo que nos resta, vamos a ver un poco de historia extra bíblica. Ya vimos la Biblia, ahora vamos a ir fuera de la Biblia. ¿Y qué vamos a ver en la Biblia? Presbiterianismo antiguo. Presbiterianismo antiguo. Este presbiterianismo antiguo lo podemos ver en una relación entre el apostolado, del que ya les hablé, pero un grupo de personas que van sucediendo a los apóstoles, que se van a llamar el obispado o el ancianato. Yo sé que esto suena un poco extraño, pero así se les llama técnicamente. Es decir, los apóstoles van muriendo, pero ¿quiénes los van reemplazando? No dejamos o no observamos en la Biblia que hayan sucesores de los apóstoles distintos a los obispos o pastores o ancianos. Eso está claro. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, en primer lugar, porque los requisitos para aquellos que van a ser apóstoles, nadie los puede cumplir. Otro estudio que se puede realizar es los requisitos bíblicos para un apóstol. En Hechos 1 hay algunos requisitos descritos. En 2 Corintios 12, el apóstol Pablo describe otros principios. Entonces, ¿quién, sino los apóstoles originales y Pablo, pueden cumplirlos? Absolutamente nadie más. Segundo, no tenemos en la Biblia, en los documentos que llamamos el Nuevo Testamento, registros de personas que fueron escogiendo apóstoles, que escogían apóstoles. No. En el caso de Hechos fue Dios mismo quien predijo la caída de Judas y luego el reemplazo de Judas, pero nada más. Pero hay una tercera razón, y es que los apóstoles, en lugar de ordenar apóstoles, lo que hicieron fue ordenar obispos o ancianos. Para eso tenemos 1 Timoteo, por ejemplo, capítulo 3, que nos dice que los que van a gobernar la iglesia son los obispos, los episcopos, los ancianos, los pastores, no dice los apóstoles. Otro ejemplo lo tenemos en primera carta a Pedro, capítulo 5, donde Pedro, siendo apóstol, se pone en lugar de los demás ancianos o junto a los demás ancianos. Esto nos recuerda entonces que ya está un tiempo de transición del apostolado hacia el obispado. Y por último, tenemos varias citas extrabíblicas, o sea, que no están en la Biblia, que nos muestran que la iglesia sí entendió esto. Hay una cita en la primera carta de Clemente a los Corintios, el capítulo 44, donde él, hacia el año 96 aproximadamente de nuestra era, después de Cristo, él dice que los apóstoles sabían por nuestro Señor Jesucristo que habrían contienda sobre el nombramiento del cargo de obispo. Por esa causa, y conociéndolo de antemano, ellos designaron a las personas mencionadas y después les proveyeron a continuación otros hombres por si acaso ellos muriesen para que continuara el servicio. Y la cita continúa más y más. Así que hay una característica en el presbiterianismo antiguo, y es que la iglesia reconoce que los apóstoles o el apostolado va pasando y queda el obispado, y a eso se les está diciendo cuáles son las normas o los oficios que van a permanecer por los siglos de los siglos. En segundo lugar, hay otra característica llamativa para nosotros, y es la siguiente. Hay una fundación de la iglesia que es anterior a este periodo que estamos viendo de la iglesia antigua.
O sea, los apóstoles establecen lo que nosotros llamamos la doctrina, el Nuevo Testamento. Eso está claro. Pero luego hay interpretaciones posteriores. Es decir, nosotros no encontramos a Pedro, a Pablo, a Juan peleando entre ellos, contradiciendo la doctrina que enseñan. Mientras sí encontramos a los obispos, uno y otro, discutiendo doctrina equivocada muchas veces. Aquí está lo interesante y es lo siguiente. Note bien, los obispos se dedican a interpretar, a aplicar lo que dejaron los apóstoles. El colegio de el obispado se encarga de la enseñanza dada por el apostolado. Eso está en la Biblia, pero también hacia el año 177 después de Cristo encontramos a Ireneo de León en su obra Contra las herejías, capítulo 1, párrafo 8, se nos habla contra las herejías, en este caso los gnósticos. Los gnósticos eran personas que mezclaron el cristianismo con todas las religiones que hubo en su tiempo. Y atención con esto, los gnósticos eran los que continuaron, supuestamente, con apóstoles. Ellos decían, no, nosotros también tenemos apóstoles y hay otra doctrina diferente que los apóstoles no enseñaron, pero que nos llegó a nosotros. ¿Ha escuchado usted cosas así? Nuevas revelaciones, nuevas enseñanzas, nuevos líderes que no se quieren someter a los líderes previos que ya el Señor mediante sus apóstoles dejó. Eso es una forma de gnosticismo. Y dice así la cita: tal es la doctrina de los gnósticos, comillas, que ni los profetas han predicado, ni el Señor ha enseñado, ni los apóstoles han transmitido, cuyo conocimiento se jactan de haberlo recibido más excelente que todos los demás hombres. Fíjense, ellos tenían una revelación especial, supuestamente, que los apóstoles no tuvieron y ni siquiera Jesús, supuestamente. Alegando textos que no figuran en las escrituras, o sea, que no enseñaron los apóstoles, y empleando, como se dice, trenzas de cuerdas hechas de arena, o sea, argumentos flojos, superficiales. Se esfuerzan por acomodar a sus dichos de una manera plausible tanto las parábolas del Señor como los oráculos de los profetas y las palabras de los apóstoles. O sea, ellos reinterpretan lo que Jesús, los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo enseñaron. Tienen sus propios libros, tienen sus propias interpretaciones. ¿Le parece muy similar a los grupos que hoy tenemos en nuestros días? Nada nuevo hay debajo del sol. Pues bien, nos dice él, a fin de que esa ficción no aparezca desprovista de autoridad, ¿qué hacen? Trastornan la disposición y la trabazón de las escrituras. O sea, lo que ellos hacen es distorsionar la unidad de la Biblia, torcer el contenido general de las escrituras. Toman un versículo aquí fuera de contexto, luego lo unen a otro versículo fuera de contexto y así seducen a muchos por medio del fantasma inconsistente que se forma en las palabras del Señor así acomodadas. ¡Wow! Impactante. Muy vigente, ¿cierto que sí? Entonces, el presbiterianismo antiguo, como le estamos llamando entre comillas, es una transición entre el apostolado y el obispado, número uno, entre la revelación anterior de los apóstoles o por medio de los apóstoles, dado por el Espíritu de Dios, y la interpretación posterior. O sea, la iglesia debe sostenerse de acuerdo a la enseñanza de los apóstoles. Y tercero, la iglesia ahora se va a reunir entre sí y va a estar en muchos debates, en muchas presiones, en muchas situaciones. No obstante, la iglesia del Señor va a reconocer un tercer elemento, que es lo que se llama el canon y el concilio. El canon es la norma para diferenciar oficialmente, aunque ya de manera informal se había hecho, ahora formalmente se va a fijar qué es doctrina apostólica y qué no es doctrina apostólica. ¿Cómo se relaciona a eso? Bueno, esto se realiza mediante el concilio, es decir, los cristianos se reúnen de nuevo mediante sus presbíteros, note bien, y confirman que la doctrina apostólica mediante
el canon, o sea, lo que llamamos hoy Nuevo Testamento, es lo que la iglesia debe seguir y está autorizada para creer, para obedecer. Y ya en el año 404, aproximadamente tenemos al señor Agustín, muy famoso en una de sus cartas, la número 82, en el párrafo 7, dirigido hacia Jerónimo. Dice lo siguiente: este es el punto que atañe la cuestión que estamos ventilando, a saber, que la verdad de las divinas escrituras es por todas sus partes segura e indiscutible. Ya hay concepto de escrituras, puesto que los mismos apóstoles, y no cualesquiera otros, la encomendaron a nuestra memoria, fíjense bien, para edificar nuestra fe. Por esta razón fue asimismo recibida en la cumbre canónica de la autoridad. Es decir, hay una cumbre canónica que estableció o reconoció el canon que ya la iglesia había recibido como palabra de Dios. Hay algunos que dicen, y en este caso la iglesia de Roma, especialmente en nuestro contexto, enseña que fueron los obispos los que declararon o formaron o determinaron la palabra de Dios. Es muy sencillo de probarse lo contrario, y es, antes de formar esos obispos, ¿cómo se establecieron los tales? ¿Qué enseñaron ellos? Bueno, porque ya estaba establecida la verdad de la palabra de Dios, que vino por Dios a través de los profetas del Antiguo Testamento y por medio de Cristo, quien lo transmitió a sus apóstoles, y la iglesia lo reconoció, y estos que fueron dejados en lugar de los apóstoles, los obispos o el obispado, quienes lo enseñaron y lo reconocieron como palabra de Dios, y ellos mismos fueron conscientes que no hablaban con la misma autoridad que hablaron los apóstoles del Señor. Bien, por último vamos a ir a los tiempos medievales, que esto es algo larguísimo, pero solamente vamos a llamar la atención sobre unos fenómenos que se fueron desarrollando en la iglesia, y lo estaré resumiendo de la siguiente forma. El cristianismo se oficializó en el año 313. Hay un edicto en Milán que impide que ahora los cristianos sean perseguidos. Posteriormente, hubo un concilio dirigido por el emperador Constantino en el 325, donde los obispos declararon que Cristo es Dios hecho hombre. ¿De dónde bebieron? ¿De dónde tomaron para establecer eso? De las cartas del Nuevo Testamento. Y luego, en el 380 después de Cristo, otro emperador llamado Teodosio, él declaró el cristianismo como la religión oficial del imperio. Esto trajo cosas buenas, pero también cosas malas, y fue que ahora los gobernantes civiles iban a establecer una autoridad bastante influyente sobre la iglesia y afectando el principio que vimos al inicio, que es solamente Dios es el rey de su pueblo. Y ahí estaban creyentes y no creyentes, pero visiblemente, socialmente, todos hacían parte de la iglesia. Luego, en el año 800, después de Cristo, Carlomagno fue coronado en Roma por el emperador de turno y le hizo o le nombró como el nuevo rey David, que ahora iba a pelear las batallas del Señor. Eso generó más problemas que avances para la iglesia y empezó a desdibujarse el cristianismo de ese entonces. Por lo tanto, el cristianismo, al oficializarse, se centralizó en Roma. El imperio cae militarmente, políticamente, socialmente, pero el obispo de Roma en ese momento empezó a ejercer una influencia cada vez más y más y más, hasta que en el 1075 un papa llamado Gregorio VII declaró el dictado papal, o dictatus papae se llama, y él proclamó que tenía la autoridad sobre los reyes de la tierra. Pues eso naturalmente llevó a que la iglesia se afectara, y el presbiterianismo original en tiempo bíblico y apostólico y antiguo se borrara casi que por completo, a tal punto que se fusionó el cristianismo con la política, la economía, la religión, y eso durante más o menos unos 1000 años llevó a todos estos fenómenos complejos como la Inquisición, como las cruzadas, y bueno, cosas que ustedes seguramente habrán escuchado, pero que esto le ha traído más vergüenza y confusión al cristianismo que beneficio.
Por supuesto, tiene algunos elementos de beneficio, no todo fue malo, pero esto llegó a su cúspide cuando el cristianismo oficialmente se divide en dos. En el 1054, en Constantinopla toma un bando y Roma toma otro. Entonces, desde ahí en adelante el cristianismo se divide en cristianismo occidental y cristianismo oriental. Nosotros hacemos parte del cristianismo occidental. Es aquí donde debemos recordar que hay una tensión dentro del cristianismo durante esos siglos. Es que hay un cristianismo oficial que no siempre es tan ortodoxo, tan bíblico, digamos, o tan fiel a la doctrina apostólica. Mientras tanto, hay un cristianismo popular. Hay grupos que protestan, grupos que se oponen, grupos que quieren volver más al modelo apostólico. Algunos promueven un cierto tipo de presbiterianismo, no tan consecuente, pero por lo menos más cercano a lo que vimos originalmente. Esto nos recuerda a nosotros la promesa de Dios. Él dijo que iba a preservar siempre a su pueblo y que su palabra nunca iba a ser destruida. Y eso es lo que prepara como telón de fondo el momento en el que todos los puntos se van a unir providencialmente para que surja la reforma protestante, y eso lo veremos en la siguiente sesión. Bueno, vamos a concluir con las siguientes ideas que he venido repitiendo y tocando de diversas formas. Primero, el presbiterianismo designa un sistema de gobierno de la Iglesia, pero el término implica todo un sistema teológico que lo sustenta. O sea, la práctica está justificada sobre doctrinas, y esas doctrinas proceden de la Biblia. Hay que conocer las doctrinas para luego darnos cuenta cómo se llevan a la práctica mediante un sistema de gobierno como el presbiteriano. En segundo lugar, el presbiterianismo, como hemos visto, proviene de la Biblia. Esto significa que podemos rastrear sus orígenes desde el Antiguo y hasta el Nuevo Testamento, continuando por el tiempo de la Iglesia Católica Antigua, siglos I al X, como vimos. Así se puede rastrear, lo podemos observar, lo podemos investigar. Y este resumen resumido nos muestra que sí es posible. Y por último, el presbiterianismo es aquella expresión del cristianismo que desde el catolicismo, aquí no romano, porque no existía el catolicismo romano, sino catolicismo en el sentido de la universalidad de la Iglesia, procura explicar sus orígenes desde Jesucristo. En otras palabras, somos presbiterianos, ¿por qué? Porque nosotros creemos y queremos, y este es otro principio presbiteriano, y es que nosotros queremos y creemos que hay que ir cada vez más a la palabra de Dios para volver a los principios, tanto de lo que debemos creer como lo que debemos hacer y también lo que debemos pensar. En teología se le llama asuntos de creencia, basados en la palabra de Dios, asuntos de obediencia, basados en la palabra de Dios, y asuntos de conciencia, basados en la palabra de Dios. Y esta expresión es lo que el presbiterianismo ha buscado a lo largo de los siglos y ha conformado, no siempre de buena manera, unas veces más fiel que otras, en diferentes épocas, pero de esto se trata el presbiterianismo, de esa tensión y esa inclinación o esa constante pasión por la purificación constante, recordando que el Señor, como el Rey de su iglesia y Salvador de ella, va a continuar proveyendo hombres para que guíen a su pueblo y lo sigan guiando por el camino de la rectitud. Esto en resumen, y para ello vamos a orar y dándole gracias a Dios por este resumen. Te damos gracias, Señor, por el tiempo juntos, por amarnos y cuidarnos. También queremos encomendarte este breve repaso para que entendamos que sí es posible estudiar la Biblia y ver allí los principios que constituyen, forman, modelan el presbiterianismo. Ningún modelo aplicado por el hombre es perfecto, pero tenemos tu palabra que es perfecta, y cada vez que podamos exponernos a ella, vamos a ser día a día modelados según su norma, su canon, su regla. Te suplicamos que nuestras iglesias en Santander, en Colombia,
en Hispanoamérica y en el mundo entero día a día puedan conocer y volverse a estos principios que nos han definido como presbiterianos. En último lugar, ayúdanos mediante los demás temas que expondrán los otros hermanos a darnos cuenta lo importante que es conocer nuestra identidad y nunca perderla de vista dentro de la catolicidad de la Iglesia, es decir, en la relación con las otras expresiones fieles de la palabra de Dios que podemos conocer en el cristianismo a lo largo de los siglos. Todo esto porque así te ha placido y porque en medio de esto tú sigues capacitándonos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y a la medida del varón perfecto, Jesucristo nuestro Señor, a quien es la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, gracias y si Dios permite nos veremos mañana cara a cara. Dios los bendiga.